Bueno, José, estamos aquí desde Istambul tratando de disfrutar los últimos minutos, las últimas horas que nos quedan en nuestro viaje. Ya luego nos contarás por qué estamos hoy acá. Pero básicamente vamos a conversar hoy un poquito porque tu audiencia constantemente se hace preguntas, se hace ¿cómo está José en esto? ¿Por qué llegó a esto? ¿Por qué Bitcoin? Y yo creo que es bueno que le cuentes desde nuestra experiencia cómo nosotros desde hace tantos años adoptamos ya Bitcoin, cómo llegamos a él, cómo supimos de él, cómo tú llegaste a este mundo, cómo tú dijiste, esto existe, esto es Bitcoin y esto es lo que quiero para el resto de mi vida y cómo cambió tu forma de ver el mundo de las inversiones, el mundo de los negocios. Entonces, en principio, partamos del punto de ¿qué pasó con Bitcoin en tu vida hace 10 años? ¿Cómo llegaste a esto de Bitcoin? Bueno, yo cuando empecé con Bitcoin, porque yo siempre he sido empresario, siempre he tenido empresa y siempre he tenido la capacidad para generar capital. Entonces, siempre cuando uno tiene ese problema de la generación de capital, uno siempre está buscando la manera de invertirlo de una forma de que tú no lo pierdas y que lo puedas multiplicar. Porque uno de los problemas que tiene, digamos, la generación de capital es que con el dólar, euro, las monedas tradicionales, normalmente todas esas pierden valor. Tenemos que hace ya 15, 16 años el dólar ha perdido más o menos el 30% de su valor. Entonces, cuando ya tú tienes tus ingresos, superan tus egresos y empiezas a acumular capital, tú tienes que buscar la manera de invertir ese dinero para poder multiplicarlo y protegerlo, porque si lo tienes en el banco vas a perder. Entonces, en ese momento, yo me empecé a enfocar más que todo en el tema inmobiliario, pues efectivamente yo era de la opinión o me había convencido de la tesis de compra varios inmuebles, compra varios apartamentos, ponlos a rentar. Eso te va a permitir tener un ingreso pasivo y te va a ayudar para tu retiro. Sí, mucho el esquema de Padre Rico, Padre Pobre, que fue uno de los libros que yo creo que más me influyó, digamos que a los 18, 17 años, que creo que fue cuando lo leí. Ahora tengo 44 años y es un libro histórico, ¿no? Pero me di cuenta que cuando invertía en inmuebles, el problema que tienen los inmuebles es que nadie te cuenta que esos tienen gastos o tienen flujo de caja negativo primero. O sea, cuando tú compras un inmueble, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar mantenimiento, tienes que pagar reparaciones, tienen unos costos que, claro, ellos te venden que, bueno, puedes generar flujo de caja, si bien es cierto que lo puedes rentar, pero a la larga el inmueble se te va convirtiendo en una carga porque hay veces que los alquileres no puede ser o son menos que los gastos. Entonces, al final tú terminas sacando dinero de tu bolsillo para poder mantener muchos activos. Otra dificultad que vi con los activos inmobiliarios, que me pasó en mi caso, que compramos unos apartamentos en la playa con la intención de utilizarlos y rentarlos después por el esquema Airbnb. El condominio decidió en una oportunidad que ya no se podía alquilar este tipo de esquema o el apartamento de esquemas tipo Airbnb. Entonces, claro, ahí me quedé yo con una propiedad bien bonita, bien importante, pero sin generación de flujo de caja positivo, llamo yo, sino generación de flujo de caja negativo. Entonces te empieza a convertir como una carga. Entonces, proteger realmente tu patrimonio, que es lo que busca la mayoría de la gente. ¿Cuál es el primer medio de inversión para proteger su capital? El activo inmobiliario. Después pueden invertir en la bolsa, después pueden invertir en bonos, después pueden invertir en otro tipo de empresas, negocios, pero lo normal es que la mayoría de la gente invierte en cabilla, cemento, ladrillo, porque siente que ahí está su patrimonio resguardado en el largo plazo. Ese es digamos que el activo más utilizado para resguardar. Es el que nos enseñaron nuestros padres. Para era lo que nosotros veíamos. Correcto. Entonces, cuando yo conozco el tema de Bitcoin, por supuesto yo en ese momento lo veía como un activo de especulación, porque también he estado en la parte financiera muchos años, conozco el tema financiero, y cuando empecé con Bitcoin, por supuesto, empecé como para comprarlo y venderlo a un mayor precio. Y creo que fue mi primer error, porque cuando empecé en Bitcoin, yo creo que el precio de Bitcoin estaba rondando los $1,000. Me acuerdo que podía acumular en 6 meses casi 10 Bitcoin. Y claro, ya cuando empezó a subir de precio, empecé a venderlo y pensé que había hecho un gran negocio. Sí, claro. Que eso es el error que cometemos la mayoría de las personas que hemos entrado al principio con Bitcoin, porque en el momento no sabíamos que Bitcoin iba a ser un activo monetario
escaso, que se iba a revalorizar, que se iba a convertir en el nuevo oro digital. No teníamos clara esa perspectiva. Sabíamos que era un activo que subía de precio. Y yo creo que ni siquiera lo veían como un activo, lo veíamos como una moneda de cambio, de intercambio. Correcto. Entonces, claro, eso me llevó a cometer ese error en ese momento. Y ya cuando pude realizarme o pude darme cuenta de que Bitcoin, porque ¿qué es lo que hace Bitcoin? Bitcoin en el fondo es un activo monetario, donde por su escasez matemática, porque solamente va a haber 21 millones de Bitcoin, tiene una garantía de apreciación cada 4 años. Cada 4 años Bitcoin reduce su emisión monetaria. Eso es lo que llaman los halving. Los halving. Entonces, cada 4 años Bitcoin reduce su emisión monetaria y eso hace que su precio suba de valor, o sea, se aprecie. Porque en el fondo tú estás comparando Bitcoin con el dólar. El dólar cada 4 años hay más dólares en el mercado, por eso valen menos. Y cada 4 años hay menos Bitcoin y por eso valen más. Además que Bitcoin es descentralizado, puedes resguardar tu propiedad sin ningún intermediario. Entonces todos estos beneficios ha hecho que Bitcoin sea el primer resguardo de valor actualmente. Y por eso es que en los últimos años hemos visto que empresas, instituciones, o sea, digamos que el mercado institucional está adoptando mucho Bitcoin, que lo pudimos ver en el BTC Praga, que fue hace unas semanas que pudimos participar, como realmente, digamos que los fondos internacionales están invirtiendo fuertemente en Bitcoin. No es una moda, no es que mi vecino y yo que estamos invirtiendo en este tipo de activo nuevo que salió, sino ya un activo que está maduro, que tiene 16 años, que ha cumplido siempre su promesa que cada 4 años sube de valor. O sea, esa promesa nunca la ha roto. Efectivamente, al tener esa certeza matemática, que es lo importante ahí, entonces ya tú tienes que decir, bueno, si yo necesito proteger mi capital, ¿dónde direcciono yo mi inversión? ¿En activos inmobiliarios que tienen toda una cantidad de problemas? ¿O lo hago con Bitcoin, que como activo no tiene depreciación, no tiene mantenimiento, no tiene gastos, no tienes inquilino? Solamente Bitcoin tú puedes almacenarlo en una billetera o una bóveda digital por 1000 años. Y no se degrada. No es un activo que te va a estar pidiendo dinero de tu bolsillo. Es la depreciación natural de un inmueble. O sea, no es lo mismo que un inmueble que adquirieron nuestros padres hace 40 años y nos los heredaron, Exacto. a que en este momento nosotros le heredemos a nuestros hijos un activo digital que no tiene ningún tipo de depreciación ni de pérdida. ¿Cómo recibes un inmueble después de 40 años? Correcto. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era mi preocupación con Bitcoin? Ya yo sabía que Bitcoin era un activo que no se tenía que vender. Ya en mi mente decía, no, cometí un error, no debía haber vendido. Un error que me costó $1 millón hoy. Y sí. Claro, y a muchos le ha pasado el día de la pizza de Bitcoin, el chico que compró una pizza por 10,000 Bitcoin, ahorita sería multimillonario. Yo hacía mercado con Bitcoin. Ajá, entonces yo considero que es un error vender ese activo. Entonces, claro, mi pregunta siempre fue, ya después que entendí, bueno, no puedo vender este activo porque cada 4 años sube de valor contra el dólar, porque para mí no tiene sentido vender un activo que se revaloriza para cambiarlo por otro que pierde valor cada 4 años. No tiene sentido vender Bitcoin para ahora tener dólar. Porque ¿qué hago con almacenar dólar? Vuelvo a caer en el mismo problema. Entonces yo siempre tengo que estar holdeando Bitcoin. Y tengo que estar acumulando Bitcoin. Entonces, ahora el poder adquisitivo con el dólar va violentamente. Antes era menos notorio, pero ahorita es violento. Los mismos $10,000 de hace 3 años, hoy no adquiero lo mismo con esos mismos $10,000. Correcto. Que la gente todavía piensa que, bueno, mientras esté anclado al patrón dólar, estoy protegido, estoy seguro, dólar, euro. Y la realidad es que, te pongo el ejemplo de los 10,000, con $10,000 hace 4 años hacía XY, ahora hace solo X. ¿Sí? Por ahí va. Correcto. Sí, en el largo plazo, si tú te quedas en la moneda fiduciaria, tu vida va a ser más difícil. Tienes que ganar cada vez más dinero para poder comprar los bienes y servicios que antes podías disfrutar. No va a la misma velocidad. En cambio, con Bitcoin, como es un activo deflacionario que siempre se va apreciando, digamos que, entre comillas, tu vida va a ser más fácil porque se va a apreciar con el tiempo. Entonces, ya teniendo esa claridad, yo siempre decía, bueno, ok, mi meta no es vender Bitcoin. Ahora, ¿cómo hago para monetizar Bitcoin? Porque en el mercado te dicen muchos, o en YouTube te dicen mucho, bueno, en tu momento de tu retiro, vende un 4% de tu Bitcoin anual para que de esos vivas. Ok. Pero es que yo no quiero vender Bitcoin.
Yo no quiero llegar a mi retiro y estar vendiendo Bitcoin porque tampoco puedo dejarle eso a mis hijos. O sea, yo quiero dejar esto un legado, quiero dejarle esto a mis hijos y que mis hijos se lo puedan dejar a sus hijos y así en eternidad. Cuéntales cómo vivimos de ello. Porque Entonces, ¿cuál es era el objetivo o en qué me traté de enfocar? Bueno, tiene que haber una manera de que yo estos Bitcoin los ponga a trabajar de alguna manera que me genere renta y que eso sea algo que no ponga en riesgo los Bitcoin. Porque tampoco tiene sentido arriesgar los Bitcoin que te han costado tanto acumular porque en el largo plazo también se van a apreciar. Entonces tiene que ser una estrategia. Y ahí fue que en estos 2 años y con experiencia en la ingeniería financiera, conseguí una estrategia que permite incorporar tus Bitcoin en un ecosistema que te permite generar renta pasiva y así, por eso que mi perspectiva ahora es convierte tus Bitcoin en un inmueble digital, porque tienes todos los beneficios de proteger tu capital, que es lo que te daba antes los inmuebles, en el largo plazo. Pero ahora es mejor porque no tiene ningún tipo de gastos. Ahora, ¿qué le faltaba a Bitcoin? Que te generara renta. Entonces, si ya tú resuelves que te genere renta, entonces ya tus Bitcoins se convertirían en un inmueble digital. Para mí es un inmueble digital. exactamente. Entonces hoy día en vez de agarrar y tengo $50,000 y en vez de irme y comprarme un apartamento y colocarlo a rentar, en este momento con esos 50,000, con un sistema determinado, con una ingeniería financiera, se hace una inversión en Bitcoin, se coloca a trabajar esos Bitcoin y eso me genera lo mismo que me generaría la renta. Solo era que no es un departamento, sino un activo digital. Pero es también heredable y eso es importante que lo aclares, no sé, porque siempre ha habido ese temor a la pérdida como, al ser digital, al no ser algo tangible, de que la gente tiene ¿sabes? El documento, el papel en mano. ¿Qué me pasa si me voy? Si algo pasa y qué heredan mis hijos, cómo reclaman, dónde está el documento de propiedad de ese inmueble. Entonces, eso también es parte de lo que yo sé que has diseñado estratégicamente, una estructura blindada de protección, resguardo, custodia y herencia. Correcto. No, un poquito de eso. Fíjate, la idea, digamos, estos 3 pasos, ya después de ello de simplificar, porque en este viaje de 8 a 8, casi 10 años en Bitcoin, la idea en el fondo es cómo tú simplificas tu inversión y todos tus procesos para cometer la mayor cantidad o la menor cantidad de errores posible. Uno, que tus Bitcoin puedan generar renta. Es muy importante tener ese sistema que te genere renta porque eso te permite no vender. Segundo, tú necesitas tener también un plan de inversión de acumulación permanente de tus Bitcoins. Sí, no es que hoy compro y ya, No. me olvido. No, porque esto es como, ahorita con Bitcoin tenemos una brecha o una ventana de oportunidad que son estos próximos 10 años, esta década, porque se va a minar el último millón de Bitcoin. Ya van 20. Van 20, queda 1.200.000 Bitcoin, se va a minar 1 millón de Bitcoin y ese millón de Bitcoin se van a minar en los próximos 8 años, tiene demasiada demanda. Ves como empresas como MicroStrategy, si estuviese disponible ese millón de Bitcoin, ya se lo hubiese comprado. Totalmente. O BlackRock, todo ese tipo de instituciones. Todos los gobiernos, por ejemplo, Estados Unidos quiere lanzar una reserva estratégica en Bitcoin y quiere comprar 1 millón de Bitcoin. Sí. O sea, que si estuviese ese millón de Bitcoin disponible, ya Estados Unidos lo comprara. Y además que Estados Unidos no tiene problema para comprarlo, porque si ellos quieren pueden imprimir dólares para comprar los Bitcoin. O sea, ellos no tienen problemas de liquidez financieros para hacer liberación. Lo que es escaso es lo que adquiere valor. No hay... Entonces, la verdad es que tenemos una oportunidad porque ese millón de Bitcoin no está disponible. Se va a estar emitiendo en estos próximos 10 años y entonces es posible que nosotros podamos ir acumulando este tipo de activos. Y lo importante es que tener una estrategia de que vas acumulando el activo, pero lo incorporas en el ecosistema de generación de renta pasiva. Y entonces creas un círculo potente de inversión en Bitcoin porque vas acumulando tus Bitcoin y le vas sacando beneficios para poder mantenerlo en el largo plazo. Todo esto, efectivamente, cada vez que Bitcoin sea más valioso, efectivamente el resguardo y la protección del activo cada vez es más importante. Tanto de seguridad contra hackeos, contra protección de tu activo. Entonces, tener una estrategia clara de crear una bóveda digital con todos los protocolos de seguridad que te permita también poder traspasar esos activos a tus seres queridos, porque es un legado que lo vas a poder pasar, es importante. Entonces, digamos que esos son los 3 engranajes más claros en la cual obviamente acompaño a mis asesorados, a mis mentorizados, a mis clientes,
que me piden ese apoyo. Efectivamente, yo con ellos yo no recibo su dinero, yo no manejo portafolio. Yo lo que hago con ellos es el acompañamiento para que ellos implementen una estrategia que me funciona a mí y le ha funcionado a los clientes que ya. Pero enseñarles el cómo, no hacerlo. No hacerlo, el cómo, el paso a paso. Ya una persona que tiene experiencia y eso lo ayuda a que puedan pasar esas dudas y cometer la menor cantidad posible de errores, porque los errores en esto se pagan con dinero. O sea, pierdes dinero, como el error que yo hice de vender mis Bitcoin, mis 10 Bitcoin. Y así otro tipo de errores que tú puedes cometer en este tipo de inversión. Entonces, si tú valoras como inversionista no cometer este tipo de errores y valoras también la estrategia de que poder generar ingresos pasivos con tus Bitcoin, no venderlos, si eso para ti tiene sentido porque lo puedes aprovechar esta estrategia para construir un activo ya a largo plazo que te permita retirarte, que te permita, porque cada 4 años va a crecer el activo y cada 4 años va a crecer también tu ingreso. Claro. Por supuesto. Entonces, claro, va a llegar un momento que ese ingreso va a poder cubrir tus gastos en los momentos de dificultad que son tu retiro, que es lo que yo quiero. Claro. Y lo que quería con los inmuebles, que era, si tenía 5 o 10 inmuebles, entonces, bueno, voy con la renta y yo poder vivir en la etapa más difícil de la vida, que es cuando uno ya está viejito, ¿no? Que tiene 60, 70 años, 80 años, porque ya no soy productivo. Entonces yo no quiero estar ahí dependiendo de mis hijos, que me envíen dinero, o dependiendo del Estado. Es el patrón común en la mayoría de las personas. Entonces, este activo me está dando una herramienta o un vehículo que me permite entonces ahora tener una claridad de que para mí ese retiro ya está como garantizado, porque tengo la apreciación de Bitcoin y tengo el ingreso pasivo de Bitcoin y no voy a tener que vender y así lo voy a poder traspasar a mis hijos y así a las siguientes generaciones. Entonces, en resumen y como en muy sucinto para que la gente lo comprenda, tu programa de acompañamiento, tu servicio de coaching y de mentoría hacia esto es básicamente ayudarlos a crear su portafolio, enseñarles ese sistema de compra estratégico inteligente para acumular no de golpe, sino una compra progresiva, estructurada e inteligenciada a lo largo del tiempo. Eso lo determinan ustedes allí. Luego, con esa misma inversión, los enseñas a que la pongan a trabajar para ti, para que te genere la renta del que estamos hablando. Eso ya ese apartamento lo conviertas en algo digital y que ese digital te esté generando una renta por la que puedes vivir a futuro. Y por último, ese activo que sigue siendo tuyo porque no lo vas a tener que vender para vivir de él, lo puedas heredar y tengas un sistema de autocustodia, tenencia y herencia hacia tus seres queridos, que al fin y al cabo, como te dije en un principio, incluso lo viví como tu esposa y siempre, digamos que uno como padre, esa es la principal inquietud que tiene. ¿Qué pasa si hoy nosotros, que estamos los dos fuera de nuestro hogar, dejamos de estar? ¿Qué pasa con la tenencia y herencia de ese tipo de activos tan novedoso? Entonces, bueno, creo que ha quedado muy bien. Este viaje ha sido maravilloso. El BTC Praga ya nosotros estábamos claros, estábamos convencidos de esto. Yo confío en ti, en el proyecto, hace muchísimos años. Tú tienes muchísimos años estudiando, preparándote, formándote, invirtiendo, cometiendo aciertos y desaciertos que nos han llevado a estar acá hoy. Pero el BTC Praga definitivamente nos confirmó que estamos en el camino correcto. En el camino correcto. Y como te lo escribió el autor del libro, Lawrence, que te colocó, estás en el 1% de la población mundial. O sea, eres del 1% de la población mundial. Entonces, cuanto más escaso, más valioso. Salud. Salud por eso.